Hola a todos, presentamos un nuevo video titulado El mínimo común múltiplo, simbolizado por las letras minúsculas MCM. Entonces vamos a explicar lo que es el múltiplo de un número o los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número no son nada más que los resultados de multiplicar todos los números naturales por el número en cuestión. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular los múltiplos del número 4. Entonces escribimos el número 4 y anotamos un puntito en la parte superior indicando que es el conjunto de los múltiplos del número 4 o simplemente los múltiplos de 4. Y vamos a empezar a llenar los múltiplos de 4. Entonces habíamos dicho que para encontrar los múltiplos, en este caso del 4, simplemente el 4 debemos multiplicar por los números naturales. En este caso sería 4 multiplicado por 1 me da 4. Y 4 multiplicado por 2 me da 8. 4 multiplicado por 3 tengo 12. 4 multiplicado por 4 me da 16. Y así sucesivamente podemos generar los múltiplos del 4 que no tienen fin, son infinitos porque los números naturales son también infinitos. Recuerden que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente podemos calcular los múltiplos del 4. Bien, hagamos un segundo ejemplo calculando los múltiplos del número 7. De la misma manera, tendríamos que 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35 y 7 por 6, 42. 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63 y así sucesivamente podemos seguir calculando más múltiplos. Entonces ahí tenemos tanto los múltiplos del 4 como también los múltiplos del 7. Entonces no nos vamos a olvidar que son múltiplos de un número aquellos resultados de multiplicar el número por los números naturales, y estos a su vez, o sea los números naturales, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Muy bien, ahora vamos a observar en ambos conjuntos, porque los múltiplos de un número son conjuntos, es decir, una reunión de elementos, en este caso números. Entonces tenemos el conjunto de los múltiplos del 4 y el conjunto de los múltiplos del 7. Podemos observar lo siguiente, que hay un número que se repite. Por ejemplo, 28 es un múltiplo de 4 y a su vez también es un múltiplo de 7. Si pudiéramos seguir generando los múltiplos de 4 como también los múltiplos del 7, podemos tal vez verificar que pueden haber otros múltiplos comunes, digámoslo así. Entonces generemos un poquito más. Entonces tenemos aquí el siguiente múltiplo, 44, el siguiente múltiplo, 48, 52, 56, etc. Al colocar puntos suspensivos indicamos que existe más múltiplos. Entonces hemos podido encontrar otro múltiplo común, ¿no? Y así como estamos indicándolo, esos numeritos que se repiten en ambos conjuntos de múltiplos se los llama múltiplos comunes. Entonces vamos a escribir de esa manera. Los múltiplos del 4 y a su vez del 7, ¿no? Estamos escribiendo aquí
los múltiplos comunes de 4 y 7. Múltiplos comunes de 4 y 7 tendríamos 28, 56 y estoy seguro que hay más si es que podemos seguir generando más múltiplos, pero ya es un poco largo, entonces simplemente para efectos de explicación solamente vamos a tomar 2. Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? ¿No? Bueno, primero hemos generado los múltiplos del 4, luego hemos generado los múltiplos del 7, hemos visto que en ambos conjuntos se han repetido algunos números, y esos números que se han repetido se llaman los múltiplos comunes de ambos números. Entonces los múltiplos comunes de ambos números están señalados en este nuevo conjunto, que son el 28 y el 56, y hay más. Entonces aquí ya estamos en esta parte, los múltiplos comunes. Los múltiplos comunes en este ejemplo de 4 y 7 son 28 y 56 y deben haber más. Ahora el mínimo, dice, o sea, de estos múltiplos comunes, ¿cuál es el más pequeño? En este caso el más pequeño es 27, o el mínimo. Entonces a este numerito es a quien se le llama el mínimo común múltiplo, que lo vamos a escribir de la siguiente manera. Mínimo común múltiplo. Cuando abro un paréntesis se entiende la preposición de. Mínimo común múltiplo de 4 y 7. Ya no colocamos el puntito de múltiplo porque aquí ya simboliza esta letra minúscula la palabra múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y de 7 es justamente este número, el 28. A ese número se le llama el mínimo común múltiplo. Entonces espero que se haya comprendido lo que es el mínimo común múltiplo y los múltiplos en sí. Muy bien. Bueno, vayamos a estudiar otro método. Este método tal vez un poco más directo, más sencillo que este otro método. Este otro método no es difícil, solamente es largo, debido a que a veces nos obliga a que tengamos que calcular varios múltiplos, es decir, un conjunto muy grande, y en este caso, por ejemplo, los números en cuestión son pequeños, y si fueran más grandes, entonces sería un poco más complicado. Es por eso que este otro método nos va a servir un poco, o vamos a utilizar con mayor frecuencia este método. Entonces este método dice que descompongamos de manera simultánea, o sea al mismo tiempo, todos los números en sus factores primos. ¿A qué se refiere descomposición en factores primos? Es decir, que podamos, si es posible, sacar mitades, terceras, quintas, etc. Y una vez que hagamos la descomposición es que multipliquemos todos los factores primos y el resultado de esa multiplicación dice que es el mínimo común múltiplo. Entonces pongámonos manos a la obra y apliquemos el método para este ejemplo. El ejemplo dice calcular, ¿no? Aquí le falta una C, calcular el mínimo común múltiplo de 450 y 360. Entonces vamos a realizar la descomposición de 450 y 360 al mismo tiempo. Entonces escribo 450 y 360. Lo primero que debemos hacer es verificar si se puede sacar mitades. Entonces, para poder sacar mitades, el número debe terminar o en 0 o en número par. Entonces, como ambos números terminan en 0, entonces admiten mitades. O si quieren, es divisible entre 2, como habíamos estudiado en los criterios de divisibilidad. Vamos a sacar la mitad de 450, ¿no? Entonces, muchas veces para sacar mitades, cuando nos encontramos con el 0, podemos decir que la mitad de 0 es 0, ¿no? E ir sacando mitades de las otras cifras. Pero en este caso, si aquí coloco que la mitad de 0 es 0, voy a tener que sacar luego la mitad de 5, que no es exacto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente.
del 5, de este 5 voy a prestarme una decena para que el 0 se vuelva 10 y para que 5 se vuelva 4 y pueda admitir una mitad, ¿no? La mitad de 10 tengo 5 y esto como se volvió en 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de este otro 4 es 2 y así 225 es la mitad de 450. En este otro caso, como el 6 ya es un número par y podemos sacar su mitad, entonces aquí sí podemos decir que la mitad de 0 es 0 y la mitad de 6 podríamos escribir 3. Pero vamos a hacer lo siguiente, me voy a prestar una centena en este caso, porque no voy a poder tampoco sacar la mitad de 3. Entonces al prestarme una centena, esto se convierte en 16, que sigue siendo par y admite mitades, y el 3 se va a convertir en 2 y va a admitir mitad también. La mitad de 16 tengo que es 8, y la mitad de 2 que ha quedado al prestarle 1 me va a dar 1. Entonces tengo 180 también, ¿no? El 225 termina en 5, ¿no? Y ya no admite mitades, pero el 180 todavía admite mitades. Entonces calculamos la mitad de 180. De la misma manera vamos a realizar la mitad de 0, 0 y la mitad de 18 de manera directa, 90. Entonces tenemos que el 90 sigue admitiendo mitades porque termina en 0 y tendríamos lo siguiente, ¿no? Si quieren me presto una decena y la mitad de 10 sería 5, al prestarme una decena se convierte en 8 y la mitad de 8 es 4. Termina en 5, ya no tenemos mitades. Una vez que terminamos esta parte de las mitades vamos a pasar a verificar si se puede sacar terceras. Entonces, para sacar terceras les recuerdo que debemos sumar las cifras de cada número y ver si esa suma es un múltiplo de 3. Por ejemplo aquí, el 225 queremos verificar si admite tercera. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 2 más 2 más 5. Entonces 2 más 2 tengo 4, 4 más 5 tengo 9. Y la pregunta, ¿9 es un múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 3 da 9. Entonces 225 sí admite tercera. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar la tercera? De la misma manera como hemos hecho en mitades. Miren, por ejemplo, de 5 no vamos a poder sacar tercera, por lo tanto me voy a prestar una decena y esto se convertiría en 15. Y la tercera de 15 me daría 5 y al prestarme 1, el 2 se convierte en 1 y tendría 21, ¿no? Y tercera de 21 es 7. Muy bien, 45 admite tercera, sí, y la tercera de 45, siguiendo el mismo método que hemos utilizado, nos va a dar 15. Vemos si todavía podemos sacar terceras. De 15 sí, la tercera de 15 es 5. De 75, bueno, si quieren hacemos el criterio que dice 7 más 5 es 12. 12 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 4 es 12. En 75 admite tercera. Me presto, tendría 5 y al prestarme esto se vuelve 6 y tercera de 6 me da 2. Ambos números ya no admiten terceras, entonces pasamos a quintas porque terminan en 5 y pueden admitir quintas partes. Aquí me da 1 y aquí me da 5. Y finalmente una nueva quinta y aquí tengo 1. Una vez que ambos números hayan llegado a 1, hemos terminado la descomposición en factores primos. Muy bien. Estos números que se repiten podríamos escribirlos como potencia. Una potencia no es nada más que una multiplicación resumida de factores iguales, es decir, una multiplicación que tiene números iguales que se están multiplicando. En este caso, el número que se repite es 2, escribo ese 2, y en esta parte de arriba que se llama superíndice, o la parte superior si quieren, escribimos un número que representa la cantidad de veces que se repite. Como se repite 3 veces, entonces voy a escribir 3. En este caso tengo, se repite el 3, ¿cuántas veces? 2. En este caso tengo, se repite el 5, ¿cuántas veces? 2. Muy bien. Calculamos cuánto es 2 al cubo, o sea, es decir, 2 por 2 por 2. 2 por 2 tengo 4, ese 4 por 2 me da 8.
3 por 3 tengo 9 y 5 por 5 tengo 25. Tal vez hubiéramos hecho la multiplicación sin escribir en forma de potencia, pero esto nos va a servir para cuando estemos explicando lo que es el máximo común divisor. Bien, 8 por 9 me da 72 y luego ya tengo que multiplicar 72 por 25 de la manera convencional, tal vez que sí lo hace. Y otras maneras de multiplicar que lo vamos a explicar posteriormente. Entonces tenemos 2 por 5, 10, llevamos 1, 7 por 5, 35 más 1, 36, 2 por 2, 4, 7 por 2, 14. Sumamos, tengo 0, 6 más 4 me da 10, llevamos 1, 4 más 3, 7, más 1, 8, y tengo 1800. Entonces, 1800, que es el producto de los factores primos, es el mínimo común múltiplo de 450 y 360. Entonces vamos a colocar aquí 1800 es el mínimo común múltiplo de 450 y 360. Muy bien, los invito a poder observar el siguiente video. Les agradezco su atención y hasta la próxima, hasta el otro video. Muchas gracias.